Como agua para chocolate. Es una novela romántica y con mucho realismo mágico escrita por la mexicana Laura Esquivel y publicada en el año 1989. Es una novela que puede considerarse un clásico de la literatura latinoamericana. Es por mucho una carta de amor a la cocina y a la sazón mexicana, siendo estos los elementos que facilitan el desarrollo narrativo de esta historia. La historia se desarrolla en Piedras Negras en el estado de Coahuila en plena Revolución Mexicana. Está compuesta de 12 capítulos donde cada uno representa a cada mes del año y a un platillo con su respectiva lista de ingredientes, y la preparación de estos platillos son los elementos que facilitarán la narración de esta historia. Capítulo 1. Enero. Tortas de Navidad. Tenemos a una narradora la cual no sabemos muy bien quién es, pero sabemos que es familiar de la protagonista, Tita de la Garza. Al igual que ella, Tita era muy sensible a la cebolla y lloraba mucho cuando la picaba. Tita nació en la cocina de su casa, en un mar de lágrimas sin exagerar del todo, porque se creía que la pequeña ya conocía su destino, no conocer el amor. Por ser la hija menor de la familia, estaba condenada a cuidar a su señora madre, mamá Elena, hasta sus últimos días. Tita creció en la cocina, vivió casi toda su vida en la cocina, prácticamente su universo era la cocina. Y el punto clave de este capítulo radica en lo siguiente. Un hombre llamado Pedro Musquiz quiere casarse con la joven Tita, que tenía 15 años en ese entonces, pero por esa absurda tradición familiar no se puede. Y Tita, incluso al intentar dialogar al respecto, al tener muchos puntos en cuenta sobre lo absurda que puede resultar esa tradición, se ve obligada por mamá Elena a seguir con la tradición precisamente. Pero Pedro la amaba, desde una fiesta en la que se conocieron, donde llegó a jurarle amor eterno a la joven Tita, pero no pudo vencer a la tradición. Así que tomó la decisión de casarse con Rosaura, la hermana de Tita, porque veía ese camino como el único para poder estar cerca del amor de su vida, mientras Tita sufría y trataba de sacarse del corazón a Pedro Musquiz. Capítulo 2. Febrero. Pastel Chabela. El pastel de esta receta es para la boda que tendrían Pedro y Rosaura. El pastel quedaría a cargo de Tita y Nacha. Esta última fue como una madre para Tita desde que era una bebé y quien le enseñó todo sobre la cocina. Y esta situación marcó mucho a Tita. Mientras ella preparaba el pastel, no dejaba de llorar y sus lágrimas se mezclaban con la masa del pastel, haciendo cada vez más difícil su preparación. Tita y Nacha trabajaron muy duro, pero el mayor peso recayó sobre Nacha, ya que Tita estaba muy mal. Además, ya Nacha contaba con 85 años de edad. Sin embargo, Nacha amaba mucho a Tita y la consolaba cuando mamá Elena siempre la reprochaba y la regañaba. Luego del pastel va el relleno, y ellas, Tita y Nacha, ya habían preparado con anterioridad dicho relleno y tenían todo listo. Y se nos cuenta que hubo un pequeño encuentro que tuvo Tita con Pedro, donde él quiso explicarle el porqué de su decisión. Pero Tita estaba muy dolida y estaba obligada a asistir a la boda de su hermana con un gran dolor en el alma. Luego de tener el pastel listo, tocaba aplicarle el foldán, y el foldán fue encargado a Tita, el cual era para cubrir el pastel, pero sus lágrimas dificultaban su preparación, así que Nacha continuó con la preparación del mismo. Cuando Nacha prueba el foldán, la invade una profunda nostalgia y llora mucho. Se da cuenta que nunca se casó y su único novio fue espantado por mamá Elena. Y Tita se vio obligada lógicamente a asistir a la boda, y con mucho esfuerzo mantiene la compostura. Cuando felicita a su hermana y luego a Pedro, este aprovecha la oportunidad para decirle que ahora podrían estar más cerca. En la boda, cuando todos prueban el pastel, los invade una profunda nostalgia y terminan en una vomitada colosal. Vómitos por todas partes. Tita es golpeada como castigo por esto, pero antes, cuando quiso contarle todo a Nacha en referencia a lo sucedido, no pudo, debido a que ella yacía muerta sobre su lecho. Capítulo 3. Marzo. Codornices en pétalos de rosa. Con Nacha ausente, Tita asumió las labores en la cocina por ser la persona más preparada. Sin embargo, se sentía sola y Pedro, al querer hacer algo por ella, una vez cumplido un año de ser la cocinera de la familia, le regaló unas rosas a Tita, siendo esta una acción bastante osada que despertó el desagrado de mamá Elena. Tita no quería botar las flores recibidas, así que las usó para preparar la receta de este capítulo.
Aquí, estas rosas quedaron impregnadas de su sangre y su pasión. Todos quedaron maravillados con el platillo, pero pasó algo particular con Gertrudis, la otra hermana de Tita. Ella empezó a sentir un fuego interno bastante intenso, así como un poderoso lívido. Su sudor olía a rosas y su temperatura corporal incrementaba. Cuando quiso tomar un baño en la ducha del patio, el agua no la tocaba, ya que se evaporaba antes de llegar a ella, y fue tanto el calor que este terminó incendiando a toda la ducha. Y justo de allí se desprendió una nube rosa que llamó la atención de un villista que se encontraba en plena batalla ahí cerca, el cual siguió ese llamado sin saber lo que le esperaba. El encuentro de Gertrudis y este hombre desembocó en todo lo que deseaban hacerse Tita y Pedro el uno al otro. Gertrudis iba desnuda mientras el hombre la llevaba en su caballo y también aplacaba las ganas que tenía, y así Gertrudis se fue de la casa. Claro, eso causó mucho alboroto, pero los únicos que sabían lo que realmente había acontecido fueron Tita y Pedro, y la noticia que dio Tita a mamá Elena fue que los federales prendieron fuego a la ducha y raptaron a Gertrudis. Con el tiempo, se enteraron que Gertrudis terminó trabajando en un burdel, y a raíz de esto, Gertrudis estaba muerta para mamá Elena. Sin embargo, cada año, de manera silenciosa, Tita preparaba este platillo para conmemorar el día en el que Gertrudis se fue de la casa. Capítulo 4. Abril. Mole de guajolote con almendra y ajonjolí. El platillo de este capítulo se hizo para la fiesta organizada en honor a Roberto, el bebé que tuvieron Rosaura y Pedro, al que, a diferencia de lo que muchos pensarían, Tita lo amaba, sobre todo cuando lo creía todo perdido, ya que Nacha no estaba y Pedro no elogiaba sus platillos. En este capítulo tuvieron un cruce de miradas bastante particular y fogoso en la cocina, que es justo el eje central de toda esta historia. Aquí nos relatan cómo Tita fue la encargada del trabajo de partera para traer al mundo a su sobrino, lo cual siempre tuvo complicado porque Rosaura había subido bastante de peso y durante el parto le dio un episodio de eclampsia. Y aunque el bebé nació sano y sin más complicaciones, Rosaura era incapaz de brindarle leche y fue toda una odisea hallarle al pequeño una nodriza, la cual después resultaría ser una víctima de las batallas de la Revolución. Y la encargada de la alimentación del niño después fue Tita, quien fracasó al intentar alimentarlo como lo hizo Nacha en su momento, pero un milagro aconteció, ya que de ella brotaba leche, y solo Pedro, además de ella, lo sabían. Asimismo se nos cuenta cómo el Dr. Brown se enamora de Tita, luego de haber sido viudo por varios años y no sentir nada por alguna mujer. Sin embargo, él desconocía la tradición familiar que condenaba a Tita, y cuando escuchó de los labios de ella su condición, no dejó de parecerle una tontería. Tita era más mamá de Roberto que Rosaura, y este niño la unió más a Pedro. Sin embargo, era algo que mamá Elena detestaba. Detestaba ver feliz a su hija. Por eso, durante la fiesta del bautismo de Roberto, una fiesta que Tita realmente disfrutaba y por la cual recibió muchos elogios por su talento culinario, mamá Elena se aseguró de que escuchara sus intenciones para la pareja y el niño, que se mudarían para Texas con el fin de brindar mejores atenciones a Rosaura, porque esa mujer nada que mejoraba, y tener un espacio más seguro para el niño. Esta conversación la tuvo mamá Elena con el párroco del pueblo, pero iba con intención de que Tita se enterara, y esto la hirió profundamente, ya que la apartarían de Roberto y de Pedro, los dos amores de su vida. Capítulo 5. Mayo. Chorizo norteño. Estos chorizos se hicieron con la intención de darle una utilidad al cerdo que los revolucionarios no pudieron llevarse de la casa de Tita. La persona que los encaró fue mamá Elena, porque los otros hombres estaban haciendo diferentes labores. Aquí Chencha y Tita tuvieron que esconderse por la fama y abusadores que tenían estos hombres, y armada con una escopeta, mamá Elena les ofreció todo cuanto había fuera de la casa, y allí tomaron unas cuantas gallinas y casi todas las palomas del palomar que tenían. Sin embargo, Tita estaba muy dolida, ya que no estaban Pedro y Roberto, y se dedicó a cuidar a un pichón que sobrevivió de ese saqueo efectuado por los revolucionarios. Tita en algún momento llegó a tener un encuentro más cercano con Pedro en la oscuridad de la noche, que no pudo llegar muy lejos y toda posibilidad se esfumó cuando mamá Elena aceleró los preparativos para el viaje de su hija Rosaura y de su yerno. Y nos muestran que a raíz de esto, Tita se vuelve más distraída y mucho más propensa al error, tanto en la cocina como en las actividades propias del cuidado de su madre, debido a que tenía que alistarle la ropa y bañarla. Sin embargo, un día mientras preparaban los chorizos, la familia se entera de que el pequeño Roberto había fallecido. Esto porque no comía y no recibía ningún tipo de alimento.
Aquí Tita se revela fuerte contra mamá Elena y la mamá la trata despectivamente y hasta le rompe la nariz de un golpe a Tita, luego de un arrebato por su justo reclamo en referencia al cuidado de Roberto. Y fue tan duro el golpe emocional que Tita termina yéndose para el Palomar y se aísla. Y allí, cuando la ve Chencha, porque le fue ordenada su búsqueda debido al miedo a las alturas que tenía mamá Elena, vio que Tita estaba muy mal, que había enloquecido. El pichón que cuidaba estaba muerto entre sus manos y ella estaba completamente llena de suciedad y desnuda. El Dr. Brown es llamado para que se lleven a Tita al manicomio y no sabemos cómo, pero logra tranquilizarla y llevársela de la casa hacia ese lugar de reposo. Capítulo 6. Junio. Masa para hacer fósforos. En esta oportunidad esta receta no es efectuada por Tita, sino por el Dr. John Brown en su laboratorio. De mi parte siempre he dicho que la química y la cocina son primas hermanas, solo que en la cocina sí se puede comer. Tita, a raíz de lo que aconteció, mantuvo una ley del silencio bastante fuerte, pero estaba supremamente agradecida con el Dr. Brown por sus cuidados. De entrada, porque no se la llevó para un manicomio, sino que la cuidó en su propia casa. Eso sí, la comida era regular para el nivel que tenía ella y lógicamente la difunta Nacha. Sin embargo, un día percibió un olor diferente en un pequeño cuarto donde estaba una mujer con una sazón particular y prolija, donde a pesar de no comunicarse con palabras, Tita se entendía perfectamente con esta mujer y poco a poco John Brown se incorporaba a este lugar, donde trabajaba en sus experimentos y era algo que le gustaba ver a Tita. Aquí el Dr. Brown le contó sobre sus orígenes que eran indígenas también, por parte de su abuela la Kikapú, que significa luz del amanecer, y se le dio un lugar aislado donde estudiaba las propiedades de la medicina ancestral, que iban en contra de los avances modernos. Sin embargo, el trabajo de Brown buscaba conciliar a estos elementos, porque en un momento fue esta medicina la que salvó la vida del abuelo de ese entonces, convirtiendo a esta mujer en el médico de cabecera de la familia. Aquí John Brown le contó a Tita muchas cosas sobre el fósforo y cómo dentro de nosotros está toda la química para producirlos, y cómo metafóricamente nuestras pasiones, nuestro ambiente y nuestras circunstancias hacen que nuestra caja de fósforos puedan encender ese fuego que tenemos escondido dentro de nosotros. Pero John Brown tenía fe en que esa caja de fósforos que tenía Tita no estaría mojada ni con moho, sino que se podría encender nuevamente si se llevaba a cabo el tratamiento correcto, y estaba dispuesto a ayudar a Tita con eso. Y en un juego, donde Brown buscaba que Tita se volviese a comunicar aunque fuese por escrito, encontró que Tita estaba pronta a recuperarse. Su silencio era un acto de autonomía y libertad, ya que simplemente no quería hablar, y lo único que quería era estar lejos de mamá Elena. Porque a veces la familia, por más familia que sea, nos puede lastimar, y por nuestra salud y bienestar, a veces lo mejor sencillamente es tomar las distancias. Capítulo 7. Julio. Caldo de colita de res. Este caldo fue preparado por Chencha en el momento en el que fue a visitar a Tita. Dicen que un buen caldo cura el cuerpo y el alma, y es algo que así sucedió con Tita. Tita luego de probarlo lloró mucho, y así pudo sanarse, y luego de ello volvió a hablar y se decidió a no volver con mamá Elena. Aquí Chencha no supo cómo inventarse una excusa para salir bien librada de algún regaño de mamá Elena, pero cuando lo halló, pasó algo desagradable. Unos matones irrumpieron en la casa y terminaron abusando de Chencha, y en un forcejeo con mamá Elena la dejaron paralítica. Y Tita, al enterarse de todo esto, decide regresar a la casa para cuidar a la mamá. También nos enteramos brevemente del estado de Gertrudis y cómo ese fuego que tenía tuvo que ser apagado al estar con muchos hombres en un burdel. Lo curioso acá es que a mamá Elena todo lo que cocinaba Tita le parecía amargo, y llegó a creer que la estaban envenenando, con el fin de liberar a Tita de la traición y de que el Dr. Brown se casara con ella como se lo había manifestado en algún momento, tuviera o no su aprobación. Por ello fue Chencha la encargada de esta labor, pero estaba tan mal la pobre por lo que pasó que solicitó irse para su pueblo y reponerse un poco. Y fue una odisea conseguirle una cocinera, porque ninguna aguantaba los malos tratos. Hasta una cocinera sordomuda se fue porque le dijeron en lenguaje de señas que era una mensa. A mamá Elena le tocó resignarse a que Tita fuese su cocinera, pero a escondidas se tomaba un vomitivo, evitando así el supuesto envenenamiento. Aquí mamá Elena fallecería dejando libre a Tita de la traición y libre para casarse con el Dr. Brown. Aquí Tita se entera
por unas cartas que tenía mamá Elena de un amor que no fue con un hombre mulato llamado José Treviño, que por sus raíces negras no podía estar con mamá Elena, la cual terminó siendo esposada con Juan de la Garza, el padre de Tita. Nos enteramos cómo Gertrudis posiblemente es la hija de este hombre, cómo es asesinado y cómo esta noticia fue tan impactante que terminó matando al papá de Tita cuando éste se enteró. Ahora la desgracia unía a la familia otra vez. Tita volvería a ver a su hermana Rosaura, otra vez embarazada, y a Pedro, por el cual sentía esa pasión que sintió desde siempre. Pero Tita se convencía a sí misma que su verdadero amor era el Dr. Brown. Capítulo 8. Agosto. Champandongo. Este platillo estaba siendo preparado por Tita, porque ese día el Dr. Brown pediría formalmente su mano. Pero Tita estaba muy atareada debido a los cuidados dedicados a Esperanza, su sobrina, la cual nació prematuramente por el impacto que tuvo Rosaura debido a la muerte de mamá Elena. Esperanza iba a tener el mismo nombre que Tita, que era Josefita, pero Tita insistió para que fuera Esperanza. Sin embargo, el destino de la niña se veía muy parecido al de Tita, porque al igual que Tita, se la pasó mucho tiempo en la cocina, debido a que Rosaura no era capaz de alimentarla. Así que Tita se encargó de su alimentación, no como lo hizo con Roberto, sino como Nacha lo hizo con ella. Además de eso, Esperanza nació en un parto muy complicado, cuya consecuencia fue que Rosaura no pudiese tener más hijos, ya que la placenta se encarnó en la matriz y por ello fue necesario operarla. Así que por ser la única hija y sobre todo por ser mujer, Esperanza estaba condenada a cuidar a su mamá hasta sus últimos días. Y esto fue recalcado por Rosaura cuando Alex, el hijo del Dr. Brown, un niño pequeño, al ver a la niña, dijo a su padre: así como tú te casarás con Tita, yo me casaré con esta niña. Aquí Tita estaba muy atareada y estresada. Pero aquí llega Chencha, como caída del cielo y bastante repuesta, acompañada de un hombre llamado Jesús Martínez, quien en el pasado fue su gran amor y ahora era su esposo, el cual se casó con ella sin importar lo que le pasó, y dio gracias a Dios porque Chencha regresó al pueblo y fue allí donde la volvió a ver. Aquí, luego de la comida, es pedida formalmente la mano de Tita y la boda se oficiaría cuando John Brown regresase de un viaje de Estados Unidos con su única pariente viva. Y esa noche, mientras Tita organizaba la cocina y el cuarto de los trastes, donde en antaño fue el cuarto de baño de mamá Elena, llegó Pedro encendido por todo lo que había visto horas antes en la regadera mientras Tita tomaba un baño. Llevó a cabo la consumación de ese acto, donde Tita perdió la virginidad y conoció el verdadero amor. Se dice que esa noche se vieron cosas en el cielo, a lo que Chencha atribuyó que sería por mamá Elena, y todo provenía justo donde ellos estaban profanando el lugar de mamá Elena. Encima estaban en la cama que fue alguna vez de Gertrudis. Este capítulo tiene algo de interesante al mencionar el título de este libro, justo en el momento donde Tita estaba muy estresada preparando todo para la culminación del platillo del champandongo. Capítulo 9. Septiembre. Chocolate y rosca de reyes. Tita se encarga de la elaboración de ese platillo. Además, tenía la preocupación de un embarazo luego de consumar su amor con Pedro, y tan solo añoraba los viejos tiempos donde los problemas eran ínfimos, donde Nacha la cuidaba y ahora solo anhelaba que Gertrudis estuviese con ella para soportar acompañada esta lucha. Mientras Tita estaba en todo este proceso, ve a su hermana Rosaura, la cual le pide una colaboración con respecto a una dieta recetada por John, ya que además de estar muy gorda, tenía muy mal aliento y flatulencias, y eso da a entender por qué Pedro buscaba rechazarla, tanto que dormían en habitaciones separadas. Y Tita le tenía compasión y la relación pintaba para algo mejor, hasta que se mencionó lo referente a Esperanza y a la tradición familiar, tanto que se tuvo que contener para no gritarle en la cara a su hermana. Sin embargo, Tita se sentía culpable, ya que tenía un retraso de un mes y nadie lo sabía, y para completar, el fantasma de mamá Elena se le aparecía para reprocharle. Y durante la preparación de la cena y la recepción de los invitados, la familia Lobo, Tita se desmaya y al ser atendida le dice la mujer de la familia que juraría que ella estaba embarazada, pero por ser una persona decente no lo consideraba. En esas llega Gertrudis de la mano de un hombre que en antaño fue la persona que se la llevó. Además, Gertrudis comandaba a una tropa de revolucionarios, debido a que tuvo muchas hazañas en la revolución, y no solo eso, ahora estaba casada con el hombre que ella amaba. Eso sí, por sus modos levantó ciertos comentarios y no se sabía de quién los podía haber heredado, si de mamá Elena o de Juan de la Garza. Y aunque Tita trató de llevarse ese secreto a la tumba,
Le tocó confesar todo al año siguiente cuando el hijo que tuvo Gertrudis era mulato, y esta era la explicación real, ya que se decía que Gertrudis había vuelto a las andanzas y ahora estaba en peligro su matrimonio. Gertrudis estuvo allí con Tita, acompañándola en sus penas, ya que no pudo decírselo a Pedro, ya que estaba con otra mentalidad luego de lo ocurrido y el ambiente nunca proporcionaba ese espacio, sin contar con el ahora fantasma de mamá Elena. Capítulo 10. Octubre. Torreja de natas. Esto era para el postre preferido de Gertrudis, el cual quería probar antes de irse, ya que estuvo en la casa durante una semana. Aquí Gertrudis, al enterarse de la situación de Tita, la alienta para seguir los designios de su corazón, y por ello, cuando entra Pedro a la cocina, da abiertamente el comentario sobre el embarazo para que hablaran de una vez por todas. Así que Gertrudis se hace cargo de las torrejas, pero se le dificulta porque no entiende nada y pide ayuda a Treviño, uno de sus hombres. Aquí se nos narra cómo Treviño, todo un caballero y el hombre de confianza de Gertrudis y quien la amaba en secreto, tuvo una hazaña que logró cuando descubrió a un espía en la tropa con una sola pista, un lunar de luna roja en la entrepierna, lo cual sería muy difícil de averiguar sin levantar sospechas. Pero por sus modos y su manera de tratar a las prostitutas como todo un caballero, logró encontrarlo y terminó asesinándolo con cizaña, porque un hombre con esas características fue el que violó y asesinó a su hermana y a su madre. Y aquí como pudo, este hombre logró terminar las torrejas, las cuales contaron con el visto bueno de Tita, indispuesta en su cuarto eso sí, ya que ese retraso la afectaba fuertemente. Tenía el vientre inflamado y dolor en el busto, y para completar, el fantasma de mamá Elena que la atormentaba. Pero cuando Tita la encaró, ese espectro se convirtió en una pequeña luz que salió a toda velocidad y terminó causando una desgracia hacia Pedro, que se encontraba borracho y cantando canciones de amor. Sin embargo, luego de Tita haber enfrentado a su mamá, da lugar a una menstruación que tenía acumulada. Tita no estaba embarazada. Aquí esa lucecita terminó provocando serias quemaduras a Pedro, tanto que lo dejaron irreconocible. Rosaura, al ver todo esto y analizar su situación, se termina dando cuenta que no tiene nada que hacer ahí y se termina encerrando en su habitación, mientras que Tita se encargaba de los cuidados de su amado Pedro. Una vez Tita se despide de Gertrudis, al poco tiempo llega John de su largo viaje, y luego de darle un beso a Tita, sabe que algo ha cambiado dentro de ella. Capítulo 11. Noviembre. Frijoles gordos con chile a la tezcucana. Pedro se recuperaba favorablemente de las quemaduras, sobre todo por el uso de la corteza de tezpecuite, cuyo uso fue aprobado por John. Sin embargo, la actitud de Pedro era berrinchosa, sobre todo por las dudas manifestadas por Tita en referencia a los sentimientos que tenía hacia John. El platillo aquí mencionado era para recibir a John y a su tía, y mientras Tita estaba en la cocina, ella se encaró con su hermana Rosaura, la cual luego de una semana lucía delgada como siempre, y fue dura la confrontación, llena de reclamos principalmente por Pedro. Y aquí Rosaura le prohibió a Tita acercarse a su hija Esperanza, y esta prohibición fue algo que la afectó profundamente, pero era algo que tarde o temprano pasaría, ya que Rosaura era su verdadera mamá. Durante toda la obra se nos ha mostrado cómo el estado anímico influye sobre la cocción de los alimentos y los frijoles no fueron la excepción, ya que toda esta confrontación pasada fue la responsable de impedir que los frijoles estuviesen listos. Por ello Tita cambiaba su actitud para mejorar y acelerar el proceso. También se nos presenta cómo una pelea de gallinas termina en un desastre natural, y cómo Tita, con mucho dolor, se desligaba de la responsabilidad de Esperanza. Luego Tita recibe a John y a la tía que venía desde Pensilvania, y era una señora muy todo bien, la cual estaba encantada con Tita sobre todo por su talento culinario. Aquí Tita luego estaba hablando con John con gran tristeza, diciéndole que no podía casarse con él por lo acontecido con Pedro, y aún así, John, como todo un caballero, no la juzgó y seguía amándola, así que le dio la oportunidad de que lo pensase, cualquiera que fuese su decisión, la cual aceptaría y respetaría, ya que para él lo importante era el bienestar de Tita. Capítulo 12. Diciembre. Chiles en nogada. Este platillo era para la boda que celebrarían John y Tita, donde hubo un arduo trabajo, sobre todo pelando las nueces, y vemos aquí a John muy emocionado por su boda horas antes de que se propicie, pero luego se da un salto de aproximadamente 20 años en la historia, y nos enteramos de varias cosas. Primero, que se está celebrando una boda y Tita está bailando con Pedro un vals,
mientras John los observaba con algo de resignación. Asimismo nos enteramos que Rosaura había muerto hacía un año desde ese momento. Aquí lo que le pasó fue que tuvo una flatulencia prolongada e inmunda, para luego desinflarse y morir, teniendo un velorio tan nauseabundo que las aves de rapiña volaban sobre el cajón de Rosaura. La relación entre las hermanas fue relativamente buena debido a que se llevaron a cabo muchos acuerdos, sobre todo por el mantener las apariencias, aunque Pedro y Tita seguían con sus encuentros clandestinos. Y aquí Tita se encargaría de la alimentación de la niña y Rosaura de su educación, aunque aquí Pedro y Tita tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que Rosaura le permitiera a su hija asistir a la escuela. Aquí la cosa se puso picante cuando Alex Brown, el hijo del Dr. John Brown, llegó nuevamente a la vida de Esperanza, y luego de una charla con Esperanza, Tita supo que los dos se unirían irremediablemente. Esto terminó causando una situación bastante tensa, la cual se aplacó debido a que llegó la muerte a Rosaura. Por tanto, la boda aquí mencionada es la boda entre Alex y Esperanza, la cual tuvo un desenlace diferente a la boda entre Pedro y Rosaura, donde todos los invitados terminaron dando rienda suelta a sus deseos carnales más intensos, una vez se retiraron del lugar. Excepto John. John nunca se volvió a casar y volvió a sentir algo por alguna mujer. Y luego de todo esto, Tita y Pedro no tendrían que hacer todo a escondidas, ya eran libres. Y en ese momento cuando estaban juntos, Tita veía una luz blanca muy intensa y recordó las palabras de John referente a los cerillos, ya que si se encienden todos al tiempo, prácticamente provocarían su muerte, y fue justo lo que pasó con Pedro, ya que murió en el acto. Así que Tita, para no quedar sola, mastica unos fósforos para alcanzar ese estado de manera artificial, lo cual desemboca en una explosión, como si fuese un volcán, quemando todo el rancho y haciendo a esa tierra en la más fértil de todas. Aquí nos enteramos que la narradora de esta historia era la hija de Alex y Esperanza, la cual leía el libro de cocina con todos los secretos culinarios revelados por Tita. Les recuerdo que pueden suscribirse a La Pajarilla Podcast y activar la campana para estar pendientes de los nuevos episodios. De igual manera los invito a comentar y darle like si les ha gustado. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.